a todos, bienvenidos nuevamente a un encuentro del curso Básquet Latino. En el día de hoy hace su presentación Paula Larregui, que es licenciada en nutrición, y va a hablar sobre el rol del nutricionista en un equipo. Paula, bienvenida al curso. Ya te damos el ok para que inicies con tu disertación. Bueno, gracias. Vamos a compartir. A ver si ahí se ve bien. Sí, ahí está perfecto. Bueno, a ver qué hora estamos comenzando, bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de formar parte de este curso y la verdad que me encanta compartir experiencias y trabajar en equipo con los distintos profesionales del deporte. Así que bueno, yo voy a dar dos encuentros. Este es el primero, que tiene que ver con el rol de la nutricionista en el equipo de básquet. Y después el otro va a tener que ver con, más específico, en la alimentación, los lineamientos nutricionales que seguimos en el básquet. Bueno, la idea es poder contarles un poquito de cómo trabajamos en el equipo, y no solamente contarles de mi experiencia en Bahía Básquet como en equipo profesional, sino también en las experiencias que he tenido con clubes de competencia local, ¿sí? Que también es muy interesante. Bueno, como para comenzar, lo que les quiero comentar es que nosotras como nutricionistas lo que vivimos haciendo es evaluaciones. Vamos a comenzar haciendo evaluaciones a los chicos, o a los deportistas, sean chicas, chicos, de todo tipo de evaluaciones para generar un diagnóstico, ¿no? Estamos hablando siempre en el club. Y después de ese diagnóstico, de los distintos aspectos que evaluamos, lo que vamos a hacer es distintas estrategias nutricionales que vamos a tomar distintas estrategias para poder avanzar, ¿sí?, en ese diagnóstico. Y continuamente vamos a hacer un seguimiento de ese aspecto que evaluamos para ver si se va avanzando, ¿no? Esto es un círculo que continuamente estamos haciendo educación para que el deportista termine siendo bastante autónomo y que después pueda tomar decisiones a medida que va creciendo, ¿sí? Bien, los distintos aspectos que evaluamos como profesional en lo que es un club tiene que ver con este ABCDE que tenemos, la antropometría. La parte antropométrica es muy interesante, hacemos mediciones corporales y sacamos la composición corporal de ese cuerpo. Intentamos que los deportistas se alejen de solamente lo que es el peso balanza. Entonces les enseñamos qué tiene que ver con que ese peso está conformado por masa muscular, tejido adiposo, masa, lo que se llama masa ósea, ¿sí? Bueno, después la parte bioquímica, que nosotros obviamente no podemos pedir el estudio de análisis de sangre, pero sí podemos sugerir, siempre buscando no solamente mejorar el rendimiento, sino también el estado de salud de ese deportista. Lo que tiene que ver con los aspectos clínicos que también evaluamos, hacemos una historia clínica como hacen los médicos y evaluamos no solamente si toma medicamentos, si ha tenido enfermedades preexistentes, sino también algo muy importante, la salud gastrointestinal, que se está estudiando mucho ahora. Les enseñamos a los deportistas digamos, la importancia de evacuar con frecuencia, qué tipo de evacuaciones intestinales tienen. Bueno, después lo que tiene que ver con, estudiamos a ver si han tenido lesiones, si tienen lesiones a repetición, ¿sí? Y también en este aspecto clínico, por ahí evaluamos a ver si realmente sería necesario que visite o no, o que trabajemos o no de la mano de un psicólogo, que por ahí se ven en ciertos aspectos clínicos, si es necesario o no derivar a un psicólogo deportivo. Si está en el club, bueno, buenísimo, porque vamos a trabajar semana a semana. Después el aspecto dietético es específicamente de la nutricionista, y lo que vamos a hacer es evaluar bien qué come, cuándo come, qué tipo de calidad de alimento come, ¿sí?, los gustos, los lugares. Bueno, y el entrenamiento, nosotras preguntamos, evaluamos bien cuánto entrena, en qué horarios, ¿sí? Nos es muy importante para saber, con esto nos ayuda a calcular bien el gasto, porque después a partir de ahí vamos a decidir qué cantidad de calorías le vamos a aportar a ese deportista, si vamos a hacer un déficit calórico, o un balance neutro, o un superávit calórico para aumentar las calorías y generar quizás un aumento de masa muscular.
Como podrán ver, en todos estos aspectos que evaluamos, todo el tiempo nos estamos chocando con los otros profesionales. Es muy importante que estemos comunicados, y si quizá en el club donde trabajan no hay un nutricionista, lo que les sugiero es que por ahí busquen alguna nutricionista o un licenciado en nutrición que puedan estar comunicados, quizá pudiera ir a dar charlas, ¿sí? O puedan derivar cuando ven algún deportista que necesita ir a la nutricionista. Bien. Voy a pasar a explicar un poco qué herramientas utilizamos en cada uno de estos aspectos, y me pareció interesante explicarlos porque cuando uno, siendo, digamos, bueno, tanto nutricionista obviamente ya lo saben, pero siendo otro profesional del deporte, sabe qué hace el otro profesional, es más fácil comunicarse y hasta puede quizás sugerir que se hagan estas evaluaciones, ¿sí? Con respecto a la composición corporal, como les contaba, nosotras en Argentina se utiliza el método ISAC de antropometría. Esto lo puede, digamos, uno como profesional de salud puede estudiar y ser antropometrista, no es necesario que sea nutricionista, así que cualquiera de nosotros puede estudiar, es un curso corto, y puede evaluar a sus deportistas. A veces está bueno que haya otra persona para evaluar, porque a veces cuando son tantos deportistas es muy difícil que haya una sola evaluadora o un solo evaluador. Entonces, este método lo que va a hacer es, como les decía, el peso lo va a dividir en 5 componentes: masa adiposa, masa muscular, masa ósea, residual y la piel, ¿sí? Este es lo que, digamos, nosotros cargamos los datos en esta proforma y utilizamos para medir en la composición de estos deportistas estos instrumentos. Es importante que, bueno, si estamos en un plantel profesional no, pero si estamos trabajamos en un club y trabajamos con menores de 18 años, que avisemos a los padres que ese día vamos a medir, ¿sí? Que se avise o que se mande un papel avisando una autorización de que ese día los vamos a medir. Pues estamos trabajando con chicos donde los vamos a hacer poner quizás en el pantalón o en un short y tomarles mediciones, ¿sí? Bien. Bueno, de esta antropometría que hacemos, vamos a obtener 2 datos muy importantes, que es la sumatoria de 6 pliegues, ¿sí? Que como ven acá, son estos 6 pliegues que tomamos a lo largo de todo el cuerpo, y el índice músculo óseo. La sumatoria de 6 pliegues tiene que ver con, nos marca cómo está el tejido adiposo, cómo está la grasa corporal. Y después los vamos a comparar, ¿sí? Lo que hacemos es compararlo con datos que ya existen. Quizás, si nos comunicamos con otras como nutricionistas, somos nuevas en el área y nos queremos comunicar con otros nutricionistas, podemos pedirle esos datos, ¿sí? Porque realmente las antropometristas son muy generosas y solemos pasarnos varios datos, ¿sí? Porque a partir de eso es lo que nosotros vamos a decir si está bien o están mal nuestros deportistas, ¿sí? O nuestro plantel. Y, por ejemplo, tenemos percentilos, ¿sí? Entonces, a partir de, generalmente los atletas se ubican en los percentilos más bajos de lo que sería la sumatoria de 6 pliegues o la grasa corporal, y los percentilos más altos, ¿sí? De lo que sería la masa muscular o el índice músculo óseo, ¿sí? Y el índice músculo óseo específicamente es muy interesante porque nos marca cuántos kilos de hueso puede cargar ese deportista cuántos kilos de músculo puede cargar ese deportista en sus huesos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la cantidad de huesos que tenga, en kilos es lo que va a poder cargar de músculo. Y esto a veces es un factor limitante, porque como ven acá, si tenemos un deportista que pesa sus huesos 12 kilos, ¿sí? Va a poder cargar más cantidad de kilos de músculo. Si pesa 8 kilos, como puede ser un base, ¿sí? Va a ser muy difícil que llegue a cargar si tiene el compañero al lado que cargó tanta cantidad de masa muscular. Entonces, esto es importante explicárselo a los deportistas porque si no muchas veces se frustran o, digamos, se piensan que no van a poder llegar nunca porque están haciendo algo mal y es simplemente por su genética, ¿sí? El bilioquestridio, que es el ancho entre las caderas, también es un factor importante porque cuanto más amplio es en sus caderas, más cantidad de músculo va a poder cargar, ¿sí? Entonces, este índice músculo óseo es algo muy interesante que los chicos, los deportistas lo empiezan a aprender, y cuando entienden por qué, bueno, la genética no se puede modificar, ¿sí? Bien. Nosotros después lo que hacemos es,
de todos esos datos que obtenemos, lo cargamos, solemos presentarlo digamos, ya sea al preparador físico, o con quien estemos trabajando, a los entrenadores también, a mí me gusta mostrarlo, ¿sí? Y usamos lo que son el semáforo, ¿sí? Para identificar cómo está ese deportista. Por ejemplo, acá en Bahía Vázquez yo me había armado una tabla, ¿sí? Quizás obviamente los objetivos van a ser bastante más estrictos, ¿sí? Y ahí los chicos aprendían cómo venían, ¿no? Si estaban en verde, estaban en amarillo, habían pasado quizás en las vacaciones al amarillo, ¿sí? Y bueno, esta tabla es bastante fácil de ver con los colorcitos. Ven que hablamos mucho o sea, hacemos mucho hincapié en lo que es la sumatoria de 6 pliegues y el índice músculo óseo, ¿sí? Y también les mostramos cómo van evolucionando en kilos, en la masa muscular y en la grasa corporal o el tejido adiposo. Bien, otra presentación que está muy buena para clasificar, esto por ahí lo uso bastante, es más fácil de ver en el club a nivel local, ¿sí? Por ahí lo pego en las paredes, ¿sí? En la entrada del gimnasio, y acá es donde podemos identificar fácilmente. Tenemos los deportistas que tienen una adecuada masa adiposa y una adecuada masa muscular, están en verde. Los que tienen algo fuera de lo adecuado están en amarillo, y ya el rojo tiene ambas por fuera, ¿sí? Entonces los chicos se ven acá y fácilmente digamos, pueden saber, tanto los chicos como los profesionales que trabajan en equipo, pueden saber dónde se encuentran, ¿sí? Este cuadrito está muy fácil de leer. Bueno, con respecto a esta antropometría que les vengo contando, lo que tiene es que a veces, digamos, es difícil, es imposible hacerla en ciertos, digamos, en los clubes locales. Entonces, por ahí lo que se puede empezar haciendo es utilizando ciertos parámetros como tomar el peso, tomar la altura o la talla, el índice, el IMC, ¿sí? El índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, ¿sí? Con estos datos que tenemos acá, ya podemos leer, ¿sí? A grandes rasgos, con qué tenemos enfrente, ¿sí? O sea, si estos deportistas están pasados digamos, en grasa corporal o quizás están bajo peso, ¿sí? Entonces, si tomamos la circunferencia de cintura, podemos utilizar las tablas de la SAP, ¿sí? De la Sociedad Argentina de Pediatría, están en internet, y podemos ver en qué percentilo se encuentran las cinturas de ya sea las chicas o los chicos que medimos, y si vemos que varios de ellos están en un percentilo bastante mayor de 90 o cerca de 90 o para arriba, quiere decir que están sobrealimentados, ¿sí? Y quizás podemos pedir alguna charla en la nutricionista para acomodar los hábitos. Y si tenemos muchos chicos que están en el percentilo de 50 para abajo, ¿sí? Quizás en el percentilo 10, 25, son cinturas muy chiquitas y hasta nos pueden estar hablando, si lo unimos con índice de masa corporal, de bajo peso, ¿sí? Bien. Otro de los índices que les quería comentar, que utilizamos obviamente en la etapa, ¿sí? En cadetes, en juveniles, es el índice madurativo. Lo que sería la escala de TANE y la radiografía, nosotras no la podemos hacer, pero sí el índice madurativo, donde aplicamos ciertos datos que le tomamos a artistas en un programa, usamos la fecha de nacimiento, el peso, la altura y la altura sentada o la talla sentada, es muy fácil de tomar estos datos, y al incorporarlo a este programa nos da el índice madurativo. ¿Qué significa este índice madurativo? ¿Cuántos años alejado está del pico de crecimiento? ¿Sí? Si todavía falta para ese pico de crecimiento, o si ya ha pasado, ¿sí? Si da positivo, por ejemplo acá, tenemos que ha pasado 2 años, casi 2 años y medio, de ese pico de crecimiento, este deportista, acá todavía falta 3 años y medio, acá falta un poquito menos de 1 año, ¿sí? Entonces, está bueno este índice madurativo, a veces lo trabajamos bastante con los preparadores físicos, y es un dato que nos permite decirle a este deportista que espere, que todavía no va a crecer tan rápido su masa muscular, y que tenga paciencia, ¿sí? Y este índice madurativo también nos da otro dato, que es que si nos da de 1,5, o sea, 1 año y medio después de que ha tenido su pico de crecimiento, está el pico máximo de fuerza, que se le llama,
¿sí? Que a partir de ahí nos dice que pueden comenzar a trabajar con peso, digamos, con peso extra en el gimnasio, ¿no? Nos asegura de que el chico está bastante más maduro, aunque todavía no ha terminado de crecer, porque sería más o menos a los 2 años y medio o 3, sería que pega el pico de crecimiento máximo, pero ya cuando nos da 1,5 para arriba, ya puede cargar algo de peso en el gimnasio. Y esto también es un buen dato para tranquilizar al deportista y para trabajarlo con el preparador físico. Bueno, acá tenemos 2 casos que por ahí pasa, que podemos ver a los 14 años. Tenemos el chico que pesa 44 kilos, ¿sí? Que no ha pegado, todavía falta para el pico de crecimiento, y ve a su compañero que ya ha pasado 1 año y medio de su pico de crecimiento y que, claro, empieza a cargar peso en el gimnasio y cada vez cada vez va creciendo más. Entonces, está bueno para explicárselo a este tipo de chicos, digamos, maduradores tardíos, podría decirse. Bien, con respecto a los aspectos bioquímicos, como les decía, hay ciertos datos que nosotras por ahí sugerimos o pedimos. Esto por ahí más que nada lo vemos con el médico. Y bueno, en las pretemporadas o en ciertos momentos, bueno, en los deportistas profesionales, por ahí se juegan muchos partidos juntos, entonces, muy seguido, digamos. Entonces, a veces cuando hay ciertos signos, es bueno evaluar algunas enzimas, algunas hormonas que nos pueden, digamos, decir que este chico está sobreentrenado, ¿sí? O sobreexigido. Otros de los aspectos que también lo puse acá porque ahora está bastante en auge, es el tema de la vitamina B12 y la homocisteína, que es interesante empezar a pedirlas cuando estamos frente a un deportista que es vegetariano, o vegano, o flexi-vegetariano, que come menos de 3 veces a la semana carnes. Hoy en día hay un montón que me llegan al consultorio, y varios, ya he tenido algunos también en el equipo profesional, y está bueno evaluarlos porque tiene mucho que ver con el rendimiento. La vitamina B12 baja influye en la memoria, en el cansancio, ¿sí? Entonces está bueno saber que si hay un chico que se hizo vegetariano o vegano, no le digamos que no, sino que acompañémoslo y para que esté lo mejor posible, ¿sí? Hoy se puede, pero siempre suplementándolo con vitamina B12. O sea, todos los de veganos, vegetarianos y flexi-vegetarianos tienen que estar suplementados con vitamina B12. Bien, y la vitamina D, como podemos saber hoy en día, que hemos estado tanto encerrados, está bueno sugerirla en un análisis de sangre, por lo menos anual, para ver cómo está, que influye mucho en el rendimiento, ¿sí? Bien, con respecto a los aspectos clínicos, uno de los que quiero remarcar, que me pareció interesante para contar, es la energía disponible, que es un dato muy importante para las mujeres basquetbolistas, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay veces que al tener mucha exigencia de entrenamiento, o quizás que quieren hacer un descenso de grasa corporal y bajan mucho sus calorías, ¿sí? Se llama que hay poca energía disponible, entonces empieza a faltar la menstruación, y no solo se afecta a la menstruación, sino, como sabemos, toda la función orgánica, hormonal y el rendimiento, ¿sí? El crecimiento y el rendimiento. Entonces, este dato lo podemos sacar fácilmente en el consultorio o en el club donde estemos, o en la partecita donde hacemos consultas particulares en el club, rápidamente con un par de preguntas, y podemos evaluar cómo está esta deportista, porque quizás pensamos que es algo hormonal, pero no, tiene que ver con las calorías que ingresa. Entonces es un dato interesante preguntar a las deportistas cómo es su ciclo, si realmente vienen menstruando todos los meses, ¿sí? Bien. Con respecto al entrenamiento, también, como les dije, evaluamos el entrenamiento. Tiene que ver con que evaluamos qué tipo de entrenamiento hacen, si van al gimnasio, si no, si entrenan el gimnasio continuo al básquet, o antes o después, con qué frecuencia en la semana, los horarios, necesitamos saber los horarios para poder ayudarlos a planificar su alimentación, y la intensidad, poner lo mismo el que va al gimnasio un ratito a charlar que el que va realmente a hacer la actividad. Y necesitamos saber el horario de entrenamiento del club, porque nosotras, como nutricionistas, siempre solemos llegar previo. Y ahí es donde tenemos que lidiar con el kinesiólogo, que también los ve previamente. Pero bueno, está bueno esto de la comunicación, porque vas diciendo, bueno, tengo que ver a fulanito o a fulanita, y te vas repartiendo, ¿sí?
generalmente los agarramos antes, vamos una hora antes aproximadamente, para darle alguna charlita o para hacer alguna evaluación que tenemos que hacer, o para alguna consulta particular. Porque después ya se quieren ir rápido a su casa, están muy cansados o hacen la recuperación. Con respecto a la evaluación de aspectos dietéticos, bueno, trabajamos mucho con, hoy en día, como decía el psicólogo en la charla, que está muy en auge toda la parte tecnológica, entonces tenemos que adaptarnos, trabajamos mucho con registro de fotos, trabajamos mucho con, bueno, con registro también escrito, algunos lo hacen en las notas del celular, otros lo hacen en alguna planilla, como les quede más cómodo, y esto nos permite ver qué comen, si es diferente o no a lo que nosotros les proponemos. Específicamente con los chicos en Bahía Basket, por ahí antes de estar en el Law Center, comían en sus casas y tenían viandas, pero agregaban otros alimentos. Entonces yo les hacía sacar fotos para ver qué estaban comiendo y qué porciones. Y las porciones realmente de los basquetbolistas son muy distintas a una porción de un deportista quizás de un 70 kilos, 1,70 m, ¿sí? Entonces hay que adecuarse a esas porciones. Y quizás a veces nos van a parecer un poco distintas o raras, pero hay que cubrir las calorías. Y también así les hacía hacer registros por WhatsApp y me mandaban sus registros. Y quizás en el club local, quizás hacemos o registros en el consultorio, ¿sí? Que vengan con el registro escrito, o les digo que me digan cómo es un día típico, o que me cuenten qué comieron el día anterior, que por ahí es más fácil, cuando son tantas categorías y tantos deportistas. Bien, bueno, cuando tenemos la posibilidad de tener un buffet, ¿sí? Como pasa o en algunas pensiones de Bahía Blanca, algunos chicos están en las pensiones, o bueno, en el buffet de Bahía Basket, bueno, ahí sí usamos, no solamente les damos lo que queremos que coman, sino también usamos como estrategia para educar, ¿no? Fíjense que hay verduras, cuáles son los hidratos de carbono, cuáles son las proteínas, que los identifiquen, que vean qué porciones están poniendo en su plato, quizás que aprendan a manejar estas porciones, y ahí estamos más cerca de ellos, entonces a veces es más fácil. Bien, y acá intentaba hacerlo bastante variado, ¿sí? Quizás poner algunos alimentos que nunca habían comido, que si estaban en su casa jamás los iban a cocinar. Bien, con otros quizás usamos las estrategias del plan más específico, cuando vemos que no avanza en el objetivo que tenemos, donde marcamos las porciones, es muy importante, y quizás les damos, bueno, ideas de menú si no tienen buffet. Otra de las estrategias es las charlas grupales, que van a ver que son bastante recurrentes, y cuando el psicólogo decía que hoy en día la capacidad de atención de los deportistas más chicos es de 2 minutos, me acordé cuando empecé con mis charlas que duraban capaz que 40 minutos, y me di cuenta que no servían, así que bueno, de a poco empezás a achicar y tocas temas más puntuales, pero a veces está bueno irme echando entre grupal e individual, porque lo grupal está bueno para hacer algunos juegos, algunas mini competencias que les gustan, y lo individual para charlar más cara a cara y quizás que te cuenten algunas cosas más personales. Bien. Después es muy importante utilizar la estrategia de que cocinen, que vean cómo se hace una receta. Por ahí hacíamos, bueno, acá estábamos con los chicos en Olimpo, estos eran de fútbol, encontré esta foto, me pareció que estaba buena para mostrar. Hacíamos la vida deportiva, ¿sí? Los días de calor. Quizás esto en el básquet profesional no pasa, porque ya tenemos bebidas que nos aporta el club, y bueno, acá estábamos cocinando barras de cereal, y después la verdad que una vez que los chicos las saben hacer, es más fácil que lo hagan ahí que lo lean después cuando le mandas las cosas, entonces lo hacen en sus casas. La lectura de etiquetas, ¿sí? Acá fuimos al supermercado con los chicos de Bahía Basket, es muy importante que sepan manejarse en esto de por qué un alimento es bueno y por qué otro es malo, ¿sí? La identificación de ingredientes, entonces es muy interesante que lo aprendan así, como decía, después ya son más autónomos, no dependen tanto del licenciado en nutrición. Bueno, también es muy importante enseñarles a identificar los grupos de alimentos y los reemplazos, que no solamente sigan una dieta en un papel muy puntual, sino que sepan que si no quieren pan pueden utilizar
galletas de arroz, si no quieren huevo pueden usar queso, ¿sí? Empezar a entender el reemplazo de los alimentos. El testeo y la hidratación, bueno, acá digamos, es bastante distinto si estamos en plantel profesional, que lo podemos hacer más seguido, ¿sí? Que si estamos en el club local, que quizás lo hacemos más espaciado, una vez al mes, ¿sí? O quizás solo en el momento de temperaturas más altas. Entonces, el peso, utilizo generalmente 3 estrategias para ver la hidratación: el peso antes, el peso después, como se ve acá en la foto, solamente hasta 100 medias, para que ya se acostumbre a sacarlas, porque si vuelven de haber entrenado y están demasiado transpirados, queda bastante agua por ahí o líquido en las medias y pesan. Entonces, para que sea más específico. Si se pierde más del 2% de su peso, esto también ellos lo empiezan a aprender, saben que ya están levemente deshidratados, y cuanto más pérdida de peso tienen, más se deshidratan. Esto no es grasa, sino que es agua, líquido. Y bueno, ahí podemos utilizar la estrategia de lo que son las botellitas individuales con su nombre, y obviamente en el club lo que hay que apuntar es, en el club local hay que apuntar a no usar el botellón, y ya aprovechando esta situación que estamos viendo hoy, que se acostumbren a llevar sus botellitas, que siempre cuesta tanto. Bien, la otra estrategia que utilizo para ver la hidratación es la densidad urinaria. Con Biohacker usábamos este aparato que funcionaba muy bien, de Misco, y bueno, los chicos ven el color de la orina y vamos a ver esa orina, además de su color, qué densidad tiene, ¿sí? Si es muy densa, ya empieza a estar levemente deshidratado. Acá habíamos armado un protocolo que como nutricionista yo no viajaba, se lo llevaba alguien del staff, y lo hacía alguien del staff. Generalmente lo hacía en Biohacker, lo hacíamos en los partidos, previo al partido, unas horas tipo más o menos entre el almuerzo y la merienda, para tener tiempo de hidratar a ese deportista si estaba levemente o bastante deshidratado. Bien, y esta es la tercera estrategia: que aprendan a mirar su orina, que continuamente cuando vayan al baño chequeen el color de la orina con la escala de Armstrong, y saber que si está más amarilla tienen que empezar a tomar agua, ¿sí? Esta es la que más se utiliza en el club local, ¿sí? También me gusta hacer bastante hincapié en los síntomas, que identifiquen que ciertos síntomas están relacionados con la deshidratación, el dolor de cabeza. Muchos como que se acostumbran a terminar el partido con dolor de cabeza o a terminar el entrenamiento con dolor de cabeza. Ustedes también, como profesionales, por ahí el entrenador está todo el tiempo con el deportista, con el basquetbolista. Si ve que alguno termina con bastante dolor de cabeza todo el tiempo, o tiene muchos calambres, pueden indagar un poco en la hidratación. Bien, y con respecto a la suplementación, bueno, esta parte también nos encargamos nosotras, como licenciados en nutrición, y salvo los médicos o los licenciados en nutrición son los que deberían encargarse de esta parte, y no un entrenador, un preparador físico, porque, digamos, es bastante compleja, aunque se ve que todo el mundo toma. Hay que ver bien qué suplemento se recomienda y qué marca, ¿sí? Generalmente en Biohacker hacía las compras mensuales, ¿sí? Y en los clubes, realmente, si no se necesita, en los clubes más, digamos, amateurs, no se necesita, no los compro, ¿sí? Salvo que por ahí haya un canje, bueno, ver cómo lo utilizo. No suelo darle a todos lo mismo, no me parece, digamos, hay que ver para qué deportista vas a usar qué suplemento. Y me pareció interesante mostrar esta de Asker Scheukendrup, que es un científico que sube a su plataforma muy interesantes estudios, esta pirámide que dice que la pirámide que vemos al lado izquierdo, generalmente la usan muchas compañías de suplementos, donde su base es empezar por el suplemento. Vas al gimnasio, empezaste la pretemporada, tomate el suplemento, sin ver previamente qué es la alimentación. Entonces, nosotras, ¿cómo trabajamos las nutricionistas? No es que estamos en contra del suplemento, porque siempre nuestra primera opción es no, suplemento no, primero veamos la alimentación, ¿sí? Vamos a ver si esa alimentación está equilibrada, si va de la mano con el objetivo que tiene ese deportista, el timing alimentario que tiene que ver con la nutrición deportiva, que come antes, durante y después, porque eso puede estar influyendo, si no lo hace bien, en su objetivo. Y por último, el suplemento.
Si este deportista está cumpliendo todo esto, ¿sí? Yo generalmente los suplementos se los doy a mis deportistas 10, ¿sí? Cuando digo que todo esto lo hacen perfecto. Ahí es donde veo que si todavía le falta un puchín para su objetivo, utilizo un suplemento, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo sepan y que también lo transmitan, porque todo el mundo habla de suplementos y cualquier persona, tanto los deportistas pares, con sus pares o gente que está alrededor del deportista, le recomienda suplementos. El Instituto Treno del Deporte es el que nos guía en qué suplementos utilizar, no es que nosotros utilizamos el que nos parece. ¿Por qué? Porque ellos, a partir de ciertos estudios que hacen, nos dicen que los suplementos que están en el grupo A son los aprobados para utilizar, pero acá un llamadito de atención, siempre en deportistas menores de 18 años se recomienda, ¿sí? Vamos a usar mayores de 18 años. En los menores de 18 años vamos a usar si realmente se justifica. ¿Por qué? Porque esos deportistas menores de 18 años están en crecimiento, están en desarrollo de sus órganos y quizás puede llegar a influir negativamente, ¿sí? Con algún efecto adverso en su crecimiento. ¿Por qué? Porque estos suplementos no están bien, digamos, no es como los medicamentos que tienen que estar aprobados y seguir ciertas reglas para seguir al mercado. Cualquier empresa se pone un emprendimiento y saca suplementos deportivos, ¿sí? Todavía la ANMAT no ha llegado a poder estudiar todos los suplementos y aprobarlos antes de que salgan a la venta. Entonces hay que tener mucho cuidado que no estén contaminados, que realmente tengan lo que dice el producto, ¿sí? Entonces, la única manera de saberlo es mandar a estudiar ciertas marcas que vamos a utilizar, por ejemplo, ENA, ¿sí? O Gentech, son dos marcas que se utilizan a nivel país bastante porque los utilizan seleccionados, como los Pumas o Gentech NAFA, ¿sí? Y generalmente le hacen todo el tiempo estudios para ver que esos suplementos de esas marcas no están contaminados con drogas o con otras sustancias no saludables. Bueno, estos son los más utilizados, que yo más utilizo en básquet, siempre diciendo, como les decía, mayores de 18 años, o quizás uno de 17, que lo veo bastante maduro, desarrollado, ¿sí? El ganador de peso, la creatina, la famosa creatina, las proteínas de animal o vegetal, que ahora salió el plant protein, geles, que es azúcar, café y barritas, ¿sí? Bueno, y para terminar, la idea es que siempre, como profesionales, promuevan esto del entrenamiento invisible, de que el entrenamiento en la cancha no es solamente eso, puedes estar muchas horas tirando el aro, muchas horas yendo al gimnasio, pero si la parte del entrenamiento invisible, que es la alimentación, la hidratación y el descanso, no las haces bien, en algún momento tu rendimiento va a empezar a bajar. Entonces, hacer hincapié en esto y dejar los suplementos para última instancia. Bueno, este es mi equipo, que somos Ventaja Deportiva, es un equipo de nutricionistas deportivas que trabajamos acá en Bahía o quizás en la zona. Y les dejo acá nuestro mail y nuestro Instagram por si quieren contactarse. Y bueno, espero que les haya gustado y espero sus preguntas. Bueno, Paula, excelente presentación. Vamos a ir con las preguntas. Si quieran preguntar algo a Paula, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Así que los escuchamos. Te saludan por la presentación, bueno, te dicen muy buena presentación en el chat. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Alguno puede contar si tuvo alguna experiencia con nutricionistas en el club? También, si se animan, aprovechemos el espacio. Ahí hay una pregunta de Ángel Muñoz. Ángel, te escuchamos. Hola Paula, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Me gustaría saber tu concepto con respecto a los métodos que están muy de moda. Yo he escuchado de algunos nutricionistas que están
que van muy alejados de lo científico, pero se están empleando y con alto resultado a nivel deportivo. Lo hace la selección, por ejemplo, el método Busquets, que el otro día se tocó acá, alguien lo comentó. No sé, hay otros métodos que se usan en el rugby de ingerir mayor cantidad de calorías por métodos grasos, cosas así. Bien. Bueno, la otra, el encuentro va a ser un poco más específico, pero la verdad es que como nutricionistas deportivas, digamos, a nivel país y a nivel de seguir ciertas asociaciones que nos dicen cómo alimentar, ¿no?, al deportista, yo estoy con la idea de, y me ha funcionado muy bien, de no sacar ningún tipo de nutriente, ¿sí? O sea, de que los deportistas consuman el hidrato de carbono, que consuman los alimentos de proteínas vegetales, ¿sí? Entonces, y grasa de mejor calidad, mejor aún. Sí, me parece adecuado la idea de bajar un poco el consumo de carnes, ¿sí? Por esto de que están bastante industrializadas nuestras carnes, o quizás los animales aumentados bastante rápido, entonces hay mucha grasa animal que no es la adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay métodos que, como vos bien dijiste, se está empezando a probar, hay algunos estudios, ¿sí? Pero todavía falta un poco avanzar en eso, y hay algunos que les ha funcionado bien, bastante, digamos, por ahora hay muy poquitos. Entonces, particularmente en mi experiencia trato de usar algo que tenga más evidencia científica. Y también me ha pasado que por ahí, cuando uno usa para todo el plantel una alimentación o lo que llama una dieta restrictiva en ciertos alimentos, ¿qué pasa? Por ejemplo, un deportista que le decís que todos tienen que comer pescado con vegetales y el deportista tenés 2 o 3 que son vegetarianos. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Si estamos diciendo que lo mejor de todo es comer pescado con vegetales. Entonces, me parece que uno no puede adecuarse a una sola alimentación para todo el plantel, ¿sí? Que uno tiene que ir viendo, o sea, a grandes rasgos, llevar a cabo una alimentación, pero después ir viendo cómo adaptarlo a cada uno. Por eso, hoy en día lo que más se utiliza es la personalización del plan, ¿sí? Intentando cubrir de alguna manera los nutrientes. Pero bueno, también la evidencia va cambiando, ¿sí? Antes lo más importante eran las proteínas animales y hoy se sabe que las proteínas animales pueden ser reemplazables y un deportista puede consumir proteínas vegetales y estar perfecto. Entonces, nada, me parece que no hay que quedarse en una alimentación o una dieta o un plan para todos la misma, sino ir viendo qué le queda bien a cada uno, ¿sí? Gracias, Ángel. Bueno, Pedro Osorio, de Chile, te escuchamos, Pedro. Hola, gracias Paula. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, lamentablemente tú acabas de explicar el dúo, esto hoy en día que no se podía reemplazar la proteína animal por la vegetal, porque yo tuve que más grandecitas y el equipo unido empezaron con el veganismo y cuando tú eran chicas que llegaban de triple sin problema, después jamás llegaron bien porque empezaron a perder peso, perder peso, perder peso. Que era lo que yo sentía que ellas buscaban por coquetería, querían verse más delgaditas, verse bien, pero yo llegué a la conclusión de que deportivamente no Claro. les servía. ¿Qué me aconsejas tú? ¿Cómo manejarlo? Bueno, es que en verdad eso fue transitando un camino, ¿no? Donde hasta que de repente se vio en muchos estudios que el rendimiento podía llegar a ser exactamente igual en un vegano o un vegetariano que una persona que come carnes. Entonces, lo que sucede es que generalmente cuando uno, digamos, nuestra alimentación diaria, que sabemos que generalmente es carne con vegetales, carne con algo de hidratos, cuando sacamos las carnes, no sabemos por qué reemplazarlos, no conocemos, generalmente los deportistas no conocen los alimentos, entonces hay muchos alimentos en el mercado que reemplazan esa proteína, entonces tienen que acostumbrarse a comer mucho más legumbres que quizá nunca comieron en su vida, mucho más cereales integrales, un ejemplo, quinoa, nunca jamás la probaron, levadura nutricional, frutos secos, semillas, y sí suplementarse. Lo único que van a necesitar es suplementarse con vitamina B12, que es esta última indicación que nos dan
los que estudian, para que el rendimiento llegue a ser completo, o sea, digamos, pueda ser lo mejor posible. Y no decaiga ese rendimiento por la falta de B12, que al cabo de más o menos 6 meses va a empezar a bajar. Entonces, se puede tranquilamente. Yo tengo varios deportistas que son vegetarianos y algunos veganos, pero hay que enseñarle, o quizás tienen que hacer una consulta nutricional para que sepan por qué proteínas cambio esa proteína de carne o de leche o de huevo, o lo que deje de consumir. Ok, muchas gracias, me queda claro. Y una cosa, quizás en los viajes, se complican los viajes, porque los viajes no son completamente, o sea, no se adecúan, o sea, se da a todo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Y esa deportista va a tener que llevar sus frutos secos, sus semillas, levadura nutricional, o quizás un suplemento de proteína vegetal para cubrir esas proteínas en los viajes largos, muchos días afuera, ¿sí? Va a tener que saber qué se tiene que llevar. Y eso se lo puede decir una nutricionista que la pueda guiar en ese camino. Muchas gracias. Bueno, gracias Pedro. Tony Ruiz, te escuchamos. Hola, buenas noches. Saludos, Paula. Gracias. Tengo 2 preguntas. Y una tal vez ofenda a todo el mundo aquí, pero definitivamente estamos pensando en los atletas y los coaches. ¿Sabes? La alimentación de nosotros, la noche larga, las preocupaciones, y lo digo con testimonio real porque a mí en Venezuela me dio un infarto. Y verdaderamente, pues imagínate, yo soy de Puerto Rico, estaba en Venezuela y pues, a ver, me dio un infarto en pleno juego, el cual yo no sentí nada. Nada. A ver, normal, y me di cuenta al otro día. Entonces, siempre pensamos en el atleta, siempre pensamos, pero nosotros, a ver, yo creo que pues, yo no comía carne roja desde que trabajé con Raymond Dalmau por 10 años, porque a Raymond le dio cáncer en el colon y en ese momento yo dije, no voy a comer más carne roja. Y yo pensaba, entre comillas, que yo me estaba alimentando bien, pero definitivamente, pues, ¿sabes? Tenía otras cosas como que si la salsa rosada, mayo ketchup, mucha Diet Coke y mucho refresco, entonces pues eso me afectó. Y las noches largas, la tensión, la presión, el no descansar. Entonces, pues, yo creo que mi curiosidad aquí es, ahora no, porque eso fue en el 2012, y del 2012 para acá, pues me ha cambiado totalmente la perspectiva, hacer ejercicio por 45 minutos, pues seguir, no llevo dieta porque definitivamente no puedo llevar dieta, ¿sabes? No tengo el valor de llevar la dieta, pero sigo haciendo los ejercicios por lo menos 4 veces a la semana. Y yo pues al mensaje de todos los que estamos aquí, porque todos somos coaches, ¿sabes? En nosotros, ¿cuál sería nuestra alimentación y cómo nos deberíamos cuidar? Bueno, la verdad es que es muy interesante lo que decís, y yo soy partidaria de siempre como intentar que se prendan todos los del equipo, se prendan todos a comer. No me gusta dar un menú distinto, digamos, al staff, y me parece que la alimentación de los que acompañamos tiene que ser variada, ¿sí? Tiene que ser... la base está en que la mitad de lo que comamos sea vegetales y frutas. La mitad de lo que comamos. La mitad de lo que comamos uno lo puede pensar en todos mis desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, todas las comidas que hago, tiene que haber una fruta o tiene que haber vegetales. Si la mitad de lo que como, por ejemplo, la mitad digo, me comí 2 tostadas y tengo que acompañarlo con fruta. Si no me entra una fruta cuando me comí 2 tostadas, bajo una tostada y como la fruta, ¿sí? O el plato. Generalmente uno sirve un plato lleno de guiso, por ejemplo. ¿Te podés comer la mitad un plato entero de vegetales también? No, entonces bajá la porción del guiso, ¿sí? Entonces, si vos acompañás cada una de las comidas con frutas o vegetales, vas a estar mucho más óptimo, el intestino va a estar mucho más saludable, mucho más energético, liviano, ¿sí? Entonces, el próximo encuentro voy a hablar bastante más de la alimentación, y tiene bastante que ver con esto que estoy comentando. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta. No, sí. Entonces, la otra pregunta es, yo he trabajado en Venezuela, he trabajado en Santo Domingo, he trabajado en Puerto Rico.
no he tenido la dicha de trabajar en Argentina aún todavía, ni en una organización como Bahía. Muchos de estos países no tienen esas facilidades o ese tipo de organización. Por ejemplo, y aquí hay venezolanos y se van a reír, pero ¿sabe? La arepa y la empanada es lo primordial allí antes de una práctica o en un almuerzo. En Puerto Rico, pues lo matan con un fast food. En Dominicana, pues por los tostones, el plátano, el mofongo. Entonces, uno tiene que tener control del equipo y de su alimentación o de su condición física. Pero cuando tú los trabajas 2 horas y después de momento pues ellos se van y verdaderamente pues tú no tienes el control, porque tú no los tienes ubicados en un mismo hotel, en un mismo apartamento, cada cual está en sus respectivos hogares. Entonces pues eso también le pasa factura. Sí, sí, digamos, todo se trabaja cuando uno entiende y empiezan a tener charlas y digamos, más concurrencia a la nutricionista y demás, o digamos, compartir ciertos eventos de cómo aprender a comer, y cuando hacen cambios, ven los cambios en rendimiento, ya está. Todos lo que hacemos cambio en alimentación, vemos el cambio después en nuestro rendimiento y elegimos ese camino, ¿sí? Pero bueno, si no hay tanto ensalada, se puede poner, ustedes tienen un montón de frutas, o sea, se puede incluir más cantidad de frutas y menos postres, ¿sí? Entonces, hay que buscarle la vuelta para... Gracias. Por favor. Gracias, Creo que Tony. hay varias preguntas acá en el chat. Sí, te paso primero con Cristian Konoff y después leemos la del chat, ¿sí? Cristian, te escuchamos. Hola, felicitaciones por la... Te hago una experiencia como nutricionista. ¿Cuántas comidas recomendás al día? Y la segunda, se ha hablado un poco del tema que no es conveniente comer vegetales crudos en la noche, por ejemplo, en la última comida. Así que esas son las preguntas que te hago para que me puedas aclarar el tema, porfa. Bien, perfecto. Va a depender del objetivo. Si tengo un deportista que tiene que consumir 4.000 calorías, quizás en 2 comidas no lo llevo a cubrir, entonces intento darle mayor cantidad de comidas. Pueden ser hasta 6 a veces, ¿sí? Tengo deportistas juveniles que, digamos, se llevan siempre colaciones en la mochila e intentan consumirlos para llegar a cumplir las calorías. Entonces, después, si quizás estamos buscando mantener la composición corporal o quizás un descenso de grasa corporal, podemos manejar entre 3 a 4 comidas, ¿sí? 2 comidas no suelo manejar, suelo entre 3 a 6 comidas. Cuando hablo de que las 4 principales más 2 colaciones, ¿no? No son 6 comidas como un plato. Así que esa sería la primera pregunta, tiene que ver con el objetivo y con esto de personalizar el plan, ¿sí? Y bueno, cuando estamos hablando de una pensión, estamos hablando de un buffet, y van a tener las 4 básicas, y después yo les solía indicar, bueno, andate a tal hora y busca tu colación. Entonces, hacíamos colación con los que la necesitaban, y otros no les daba colaciones, ¿sí? Y la otra pregunta con respecto a los vegetales. Las fibras, hay bastantes tipos de fibra, o sea, hay distintos tipos de fibra, entonces hay que ver, primero, me dijiste fibra en la noche. Sí. Si uno cena y inmediatamente se va a dormir y come bastante fibra, o sea, ensalada cruda, por ejemplo, quizás la digestión va a ser más lenta. Entonces puede ser que te genere una indigestión o que te levantes como que todavía te faltó digerir algo de la comida, ¿sí? Pero hay gente que lo tolera mejor que otro. Hay gente que se come una ensalada con lechuga, tomate, lentejas y se va a dormir y al día está perfecto. Entonces, tiene que ver mucho en la individualización de cada uno. A grandes rasgos se recomienda que no se haga un consumo muy alto en fibra y muy alto en grasas, menos de 2 horas de irte a dormir, ¿sí? Así como una recomendación en general. Pero como todo, hay que ver cómo le cae a ese deportista. Ahora, si tengo un plantel entero y capaz que hago un menú general y le pongo verduras cocidas, ¿sí?
si sé que al ratito se van a dormir, pero generalmente pasan 2 horas o 3 hasta que se van a dormir, entonces suelo dar ensaladas. Bueno, muchas gracias. Gracias, No, Cristian. y Bueno, por ahí se me ocurrió esto por ahí puede pasar, que a veces cenan, cenan temprano o hacen un almuerzo y después juegan un partido. Entonces también, si está medio cerquita y pasan menos de 2, también se puede evitar la fibra y dar verduras cocidas, ¿sí? Por esta gestión, ¿sí? En el plantel en general, digo, ¿no? En una comida previo al partido. Bueno, y después van a ir a jugar, entonces le doy algo más cocido, si son pocas horas que faltan para el partido, 2, 3 horas. Si no, sí le doy ensalada o le doy lentejas que tienen más fibra, por ejemplo. bien. Clarísimo, No, muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, ahora Renzo va a leer unas preguntas del chat y después sigue Don Adilio y Camila Andrada. Dale, Renzo. Bien, Paula, acá tengo una de Carlos Zúñiga, que bueno, que está sin audio y escribe la pregunta. Dice, hola Paula, ¿qué fórmula utilizás para hacer el cálculo de requerimientos y qué factor de actividad física? Saludos. Bien, y generalmente Harris Benedict es lo más simple para utilizar, lo más rápido. Y después el factor de actividad física tiene que ver con la cantidad, o sea, la frecuencia semanal que entrene ese deportista. Puede ir entre 1,7, ¿sí? Si quizás entrena 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, a 2,1 si quizás 2 veces, ¿sí? O sea, estamos duplicando el gasto basal, el gasto energético basal, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que ver con qué entrena ese deportista. Y a veces cuando ese deportista, que me ha pasado, que por ejemplo, va a tirar al aro a la mañana, entrena a la noche, va al gimnasio, anda en bicicleta, utilizo lo que se llama el método de METS, ¿sí? que digamos que es como desglosar todas esas actividades que hace. Si querés buscarlo, por ahí lo conoces, el método MET, ¿sí? De los MET. Y bueno, quizás es un poco más específica para saber cuántas calorías estás gastando. Bien, Pau, gracias. Y acá después Víctor Rojas dice, ¿en qué porcentaje es recomendable utilizar estos modelos en las categorías menores, desde el mini hasta el juvenil? Me imagino que está hablando de los modelos o métodos que hablamos de la alimentación. Sí. La verdad es que no lo utilizo. Me llegan muchos chicos que han escuchado la alimentación de la selección o la keto, la famosa dieta keto. Y cuando a mí no me gusta decir de entrada que no, entonces ¿qué hago? Bueno, tenés que ir despacio, ¿sí? Si querés probar esta alimentación, y les digo, ¿tu familia te acompañaría o estarías comiendo todos los días cierta cantidad de solamente esos alimentos sin darte una opción de comer algún día algo rico o algo que te guste? O sea, realmente en esas categorías estamos formándolos, tienen que aprender a comer de todo, ¿sí? Y me ha pasado que por ahí he hecho digamos, le he dicho, bueno, ¿querés probar? Porque ya me tenían como loca que querían probar. ¿Querés probar esta alimentación? Quizás un chico ya más cerca de 17 años. Y la prueban y les dura 15 días, un mes como mucho. Vuelven diciendo, no, la verdad es que no, me parece que es súper difícil, se pelean con toda la familia. Entonces, en esas categorías hay que formar a los chicos, hay que enseñarles a comer de todo, generalmente las verduras no las consumen, y es lo que más tienen que aprender a comer. Las legumbres tampoco las consumen y también tienen que aprender a comer. Así que no recomiendo ninguno de esos métodos para esas categorías. Bien, Pau. Y acá la última, que bueno, te la voy a englobar en una sola que tiene que ver con el consumo. Acá preguntan por un lado si recomendás el consumo de pastas o arroz integral en vez de los carbohidratos, que no sean integrales. Y por el otro lado, bueno, si recomendás el tema de la fruta mejor en ayunas o con el estómago vacío. Bueno, siempre vamos a recomendar lo que es integral, o sea, lo integral tiene que ver con que es menos procesado, tiene más vitaminas, más minerales, más proteínas, contra algo, por ejemplo, una pasta blanca, un fideo blanco y un fideo integral, ¿no? Las calorías son las mismas, el tema es que lo único que cambia es que tiene más fibras, más vitaminas y minerales, tiene un proceso menor. Lo que pasa, que también, o sea, estamos hablando de un chico donde se lo hacemos cambiar en su casa, bueno, quizás lo pruebe y todo, pero si de repente le cambiamos un plantel
le decimos un día, todos comen arroz integral, y es duro, te lo van a tirar por la cabeza, entonces hay que primero enseñarles, hacérselo probar, ir de a poco, ¿sí? Siempre voy a recomendar lo integral sobre lo no integral. Pero como decíamos, quizás algunas veces, no con los cereales, con las legumbres, que también son alimentos como integrales, duros, llenos de fibra, por ahí las lentejas, las arvejas, los porotos, que uno empieza a incorporar en las alimentaciones, y los días de partido los trato de evitar o los doy muy poquito, ¿sí? Porque cuesta mucho digerir. Entonces doy más cereales integrales o blancos si estoy muy cerca del partido. Y con respecto a la fruta es mejor ingerirla en ayunas. La fruta, la verdad es que es bueno ingerirla en cualquier momento del día, no te va a generar ningún pico de azúcar, tiene fibra, se va a absorber, pero sin generar un pico de azúcar. A veces lo que les digo es que la estrategia que utilizo es que si están muy cerca de ir a hacer ejercicio, por ejemplo, irse al gimnasio, irse a entrenar, y no llegaron a merendar, o no llegaron a hacer, una merienda más que nada, que prefiero que no la hagan, porque si la van a hacer 1 hora o media hora antes de ir a entrenar, van a ir con todo el estómago lleno de comida, y donde no van a optimizar el rendimiento o el entrenamiento, porque la sangre va a estar en la panza digiriendo y no los músculos. Entonces prefiero que se coman un par de frutas, unos licuados de fruta, y que bueno, después recuperen mejor en la cena o en la colación posterior al entrenamiento. Pero la fruta es buena consumirla en todo sentido, ¿sí? En cualquier momento del día. Bien. Leonardo Morris, te escuchamos. A ver, todavía. Hola, buenas noches, Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, yo quería saber sobre las categorías menores, por lo menos en la categoría de Premini, Mosquito y Premini de 6 hasta 10 años, antes y después de las prácticas, la alimentación adecuada para ellos. Y otra cosa era de que nosotros que no contamos con nutricionista, ¿qué me recomiendas para estar uno atento a esos niños? Y en cada qué tiempo uno puede coordinar con una nutricionista, de repente, por lo menos yo que tengo amigas que tienen esa profesión y uno puede coordinar. Bien. Bueno, la primera pregunta, por ahí la vamos a dejar para la próxima, que tiene que ver con el encuentro donde explico bien la alimentación, el próximo encuentro, así no nos vamos por las ramas. Y la segunda, que sí tiene que ver con la organización en el club, bueno, sería interesante que quizás, depende, ¿no?, qué capacidad tiene el club de poder sustentarlo, que se vean, se puede hacer como un diagnóstico de cómo están esas categorías, quizás, como te decía, peso, altura, que nos llama el índice de masa corporal y la cintura. Y rápidamente podemos detectar para los costados, los que muchos chicos con sobrepeso, tenemos muchos chicos con bajo peso, ¿sí? Entonces ya ahí podés trabajar dando ciertas charlas. A los que tienen sobrepeso, cómo modificarlo, y a los que tienen bajo peso, cómo modificarlo. Entonces ya estás como haciendo 2 grandes selecciones con objetivos, ¿sí? Y bueno, y después puede ir dando charlitas, quizás una por mes, aunque sea como para tener una continuidad, pegando alguna información en el club. Por ejemplo, yo uso mucho cartelería, ¿sí? No sé, hidratación, hacer una charla de hidratación, dejarle un cartel pegado, cosa que lo vean y se acuerden. O colaciones, dejarle un cartel pegado de qué colaciones puede hacer o qué comiditas puede hacer entre comidas. Yo lo trabajaría de esa forma, haciendo unas pequeñas charlas, pero si lo querés hacer un poco más completo, un pequeño diagnóstico con esos parámetros a medir. Bueno, gracias, don Emilio. Camila Andrada, de Uruguay, te escuchamos. Buenas noches. Esto es más personal y no ahora, pero me quedó la duda. Yo cursé acá en Uruguay unas materias de la carrera nutrición, y lo primero que hice, como soy vegetariana, fue acercarme a una docente a consultar sobre qué cosa no me podía faltar por ser vegetariana. Y me comentó lo de la vitamina B12. Pero me planteó una postura medio diferente a la que comentaste recién, por eso quería traerlo.
ella me dijo de que no es directamente proporcional el ser vegetariano con tener déficit de B12, que podía que te pasara o que no te pasara. De todas formas, aunque yo me haga análisis de sangre y me dé bien, ¿vos recomendás siempre para una persona vegetariana suplementar B12 por no comer carne? Sí, en verdad, bueno, te cuento un poquito, ya que me lo preguntás personal. Yo soy anti-medicación, no me gusta, de hecho me cuesta decirle a las personas que vienen al consultorio, a los deportistas, que tienen que tomar vitamina B12, pero me puse a investigar, me contacté con los que daban los posgrados vegetariano y vegano a nivel país, y con todos los estudios que han encontrado que en algún momento termina bajando la B12, ellos lo que se recomienda, y ya si querés después te mando algún estudio, es que haya un mantenimiento, o sea, de por vida, quiere decir un consumo de mantenimiento, ¿sí? De 1 a 2 miligramos por semana de B12. Y si tenés un déficit, que en algún momento vas a llegar a tenerlo, depende qué cantidad de tiempo, de cada persona, a veces puede ser 6 meses, 1 año, ¿sí? O más, tenés que consumir 1 miligramo por día para levantar esa B12. ¿Sí? Y después el de mantenimiento, que es por semana. Entonces, la respuesta es que sí. Hoy Bien. lo que se dice es que, lo que se sabe es que sí. Bien, yo hace 10 años que soy, por ahora me da bien, pero intento suplementar bastante con huevo y queso, que también sé que aportan, pero Bueno, ellos gracias lo que por los dicen datos. claro, ellos lo que dicen es que para llegar a cubrirlo tenés que consumir bastante cantidad de huevo y quesos, ¿sí? Pero bueno, yo lo iría viendo. Eso es las recomendaciones ahora con los últimos estudios. Lo iría viendo, si no. Pero Sí, me encanta ese material, si podés pasármelo, genial. Muchas bueno, gracias. si querés, después escribime y te lo paso. Gracias. Bien, hay una pregunta más de Carlos Zúñiga, y es la última porque ya cerramos. Te pregunta si recomendás lácteos de origen animal o bebidas vegetales de avena, almendras, soja, etc. Ay, te escuché, acá está. ¿Recomendás la leche o lácteos de origen animal o bebidas vegetales de avena? Bien. En verdad, el tema de los lácteos, es verdad que son alimentos más industrializados, no son tan naturales, pero es una muy buena estrategia para utilizar de proteínas. Hay que ver, como les digo siempre, como les dije desde el principio, no es todo para todos, todo lo mismo para todos. Hay que ver qué lácteos estás utilizando. Siempre la leche o el yogur que recomiendo, o los quesos, tienen que ser descremados. Si utilizo un yogur, quizás he enseñado mucho a hacer yogur natural, porque en verdad los yogures que tenemos en el mercado no son los reales. Un yogur de vainilla, de frutilla, lleno de azúcar, no es un yogur. Entonces utilizo los yogures naturales, ¿sí? Y que se los hagan caseros sin azúcar, buenísimo. Es un yogur agrio, ¿sí? Pero se acostumbran. Ese es el mejor yogur que me gusta utilizar. Los quesos, utilizo por ahí mucho el ricota o el por salud descremado, que son los menos magros, pero los utilizo en menos cantidad. Y la verdad es que las leches vegetales, no las podemos utilizar como proteínas, porque las leches vegetales no nos aportan proteína, nos aportan una muy pequeña cantidad de nutrientes, algo de grasas vegetales, pero si ustedes ven las leches que ya vienen neutralizadas, la cantidad de proteína que tienen es muy baja con respecto a una proteína de la leche o del yogur de vaca. Entonces, las puedo utilizar las leches vegetales, pero las uso como acompañamientos, pero no como reemplazo de las proteínas. Como reemplazo de las proteínas animales uso, como les dije, levadura nutricional, semillas, frutos secos, legumbres. Bien. Bueno, la última pregunta, porque ya estamos en el tiempo justo. Gabriela Esteves. ¿Qué estrategias nutricionales utilizás como jugador de seleccionados en temporada? Y la segunda pregunta es, perdón, sí. Hay otra pregunta también, después te la leo. Bueno, por ahí sí, se utilizan, pero quizás podemos hablarlo para la próxima, ¿sí? O sea, se utiliza básicamente el aumento de las proteínas, ¿sí? Y algo de colágeno se puede utilizar también, gelatina, ¿sí? Pero bueno, lo dejamos para la próxima, que tiene más que ver con la alimentación.
Bien, y la segunda pregunta que hace Gabriela es si realizaron un plan de dirección de talentos en Bahía. No, yo no. No estuve eso. No te puedo contar. Bien. Bien, esas eran las dos No, preguntas. no estuve metida en la... Bueno, Paula, Bien. te agradecemos mucho tu exposición, fue clarísima y hubo mucha vuelta con los participantes, así que te felicitamos y te agradecemos. Bueno, muchas gracias y cualquier otra duda me pueden contactar por donde les dije, así que, bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Paula. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, Paula. Nos vemos.